Hola, muy buenos días, buenos días, buenos días. Es muy hermoso estar en esta mañana de sábado con ustedes, en este foro de libre expresión, palabra en acción, un foro fuera de serie. Y en serio, que está fuera de serie, pero no es porque seamos mejores que nadie, sino que tenemos algo que los demás no tienen. Y, ¿saben? Hoy está con nosotros Marla y ella va a estar coordinando las lecturas, así como las participaciones. Le damos la bienvenida a Marla. Adelante, Marla. Muchas gracias, Víctor. Muy buenos días, compañeritas. Y vamos a iniciar con la lectura de la reflexión de Neuróticos Anónimos del 22 de marzo, que dice así: Cuando estábamos enfermos, no teníamos ningún propósito en la vida. Carecer de amor es el sufrimiento más grande que puede padecer la humanidad. La falta de amor es verdaderamente la única causa de la enfermedad mental y emocional, y bien pudiera serlo también de muchas otras enfermedades que actualmente se consideran de origen orgánico. ¿Cuánto dolor tuve que soportar? Soledad, tristeza, celos, angustia, ira, resentimiento, envidia, pereza y un orgullo del cual presumía que siempre me permitía levantarme de cualquier cosa. Pura falsedad. En el fondo le tengo miedo a la vida y todo lo que eso significa. Odio la responsabilidad, me aterran los compromisos, no conozco el amor maduro. Casi siempre me he relacionado con personas enfermas. Así era mi vida antes de llegar a Neuróticos Anónimos. Gracias a un poder superior, se me presentó la oportunidad de escuchar que en esta asociación sí existe la recuperación, que la vida adquiere sentido. Asistí a mi primera sesión y me quedé. Por fin aprendo a ser responsable de mí mismo. Ahí termina nuestra reflexión. Cuando estamos enfermos queremos estar sanos. Y a veces queremos estar sanos como si fuera una magia. Tardó nuestro cuerpo para enfermar, nuestra mente para enfermar, y queremos una magia de 5 minutos y que nuestra perspectiva de la existencia cambie. Nos enamoramos de las palabras alentadoras de un predicador que al final de cuentas no es más que otro charlatán. Sin embargo, nos vende la idea del cambio. Y en ese momento emocionalmente nos sentimos convencidos y somos capaces de dar la vida misma. Pero cuando despertamos, nos damos cuenta que estamos más pobres y más enfermos que ayer. Queremos oír de nuevo la predicación, el impulso que nos da la falsedad, el engaño. No, la recuperación no es cosa de 5 minutos. La recuperación es cosa de esfuerzo, es de búsqueda verdaderamente interesada acerca de Dios. El 11.º paso que nos dice, pues, buscamos a través de la oración y la meditación. Meditar en la escritura, leer, estudiar, investigar, durante muchos años fue mi interés, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, arrancarle los secretos a la escritura para poder vivir de acuerdo con ella.
comprendí muchas enseñanzas, pero faltaba una sola enseñanza. ¿Cómo puedo lograr la sanidad de mi espíritu? ¿Cómo puedo lograr la sanidad de mi espíritu? ¿Acaso mi espíritu está enfermo? Ni siquiera sabía que era el espíritu el que estaba enfermo. Pensaba en mi mente, pensaba en cualquier otra cosa, pero tener un espíritu enfermo no era una opción viable en mi mente. Cuando llego y empiezo a aprender un camino a la manera del hombre, pero el camino estaba definido con letras. Había que estudiar, que analizar. Y la persona me dijo desde el principio, esto es de investigación, es de interpretación personal. Tienes que tener tu propia versión del programa. No tienes que estar siguiendo a nadie. Pero yo no le entendí, o por lo menos no le tomé seriedad a lo que me dijo. Y me volví como todos, seguidor de otros. Y después de muchas tribulaciones, dolores y desengaños, llegué a Neuróticos Anónimos y empecé a comprender la recuperación. Sí, la recuperación es real. Hoy ya no la busco, porque ya estoy en ella. Y eso hace una gran diferencia a la persona que fui y que hoy yo no soy. Hace unos días una persona me recordaba, es que aquella persona dice que tú, y me habló del pasado. Y le dije, es que eso es verdad. Pero sí te digo una cosa, hace muchos años que yo dejé de ser esa persona. Y hoy tengo la plena seguridad que no voy a regresar a mi pasado. Así es que te pueden contar mil historias acerca de mí, de mis errores, de mis faltas, de mis locuras, pero ellos no pueden ver al hombre nuevo que está delante de ti. Y eso solamente es una prueba para tu fe y para tu amistad, porque no es una prueba para mí. Yo estoy seguro de lo que fui, de lo que soy y de lo que quiero ser. Por eso nuestro pasado no nos asusta. Sabemos de dónde venimos, qué es verdad y qué es mentira, de la versión que dice la gente. Pero sobre todas las cosas, lo más importante es permanecer en el camino de la recuperación, de la sanidad emocional, viendo hacia el futuro y no hacia el pasado. Y si quiero un futuro mejor, si yo vivo bien hoy, voy a vivir mejor mañana. Si vivo bien hoy, viviré mejor mañana. Y esa es la sanidad de nuestras mentes, que nos hacen cosquillas cuando alguien quiere, quiere subajarnos o romper con nuestra estima personal por lo que fuimos. Cada hombre, cada persona tiene su propia historia. Gracias a Dios por esta nueva vida. Sí, sí existe la recuperación. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar a la lectura y permítame que se las ponga aquí en la pantalla. Ahí está. Esa es la lectura del tema de hoy, Romanos 2:1, el justo juicio de Dios
y dice así, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan la gloria y honran e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, pero no hay acepción de personas para Dios. Bueno, leí un párrafo, Víctor, y si usted me dice que hagamos lectura de dos en dos o tres en tres, pues lo hacemos. Vamos a ir de tres en tres para que tener una visión más clara de lo que está Claro que sí. diciendo Pablo. Perfecto. Dice así, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Gracias. Aquí vemos un seguimiento desde el primer capítulo aquí. Acuérdense que los capítulos, los versículos se hicieron para que nosotros pudiéramos localizar la instrucción, la enseñanza, pero no significa que se acabó un pensamiento. Aquí es la continuación del primer capítulo. Aquí Pablo está diciendo, tú, los que hacen tales cosas, ¿cuáles cosas? ¿A cuáles cosas se refiere? Si regresamos al capítulo 1, al versículo, a los dos últimos versículos, veamos a cuáles cosas se refiere Pablo. Romanos 1 y los últimos dos versículos. Sí, los estoy buscando, los últimos dos. Los últimos dos dice así, y quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican, ese es uno, es más atrás, necios, deseables, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Sígale. Ahí termina, ahí de ahí sigue el 2. Ahora sígale el 2. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre?
tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Así es. Aquí Pablo está hablando de un juicio, el juicio de Dios, el pensamiento, la forma de ver las cosas que Dios tiene, un juicio, un sano juicio. Tú que juzgas a los demás, ay, que mira, que ese es mentiroso, que ese esto, que ese lo otro, que ese aquello, que ese... Todo lo que digas será usado en tu contra. Si tú también practicas esas mismas cosas. En otras palabras, Pablo está diciendo, tú no tienes autoridad para juzgar a nadie cuando estás haciendo las mismas cosas. Por eso nosotros no tomamos por nuestras propias manos el juicio. ¿Por qué? Porque no tenemos la investidura que Dios tiene. Él es bueno y es justo. El ser humano no es bueno, no es justo. Está aprendiendo la justicia divina, pero el ser humano no es bueno, no es justo. ¿A quién he de condenar yo? Al que dice que tiene otra selección sexual, a quien cuenta sus fechorías de estafa y robo, al que es mentiroso o al que es borracho, al que es adicto al juego o al que golpea a su mujer y a su familia. ¿He de juzgarlos yo? ¿He de sentenciarlos? ¿Los he de sacar de la presencia de Dios? No, no. Ninguno de ellos está fuera de la presencia de Dios ni del juicio de Dios, incluyéndome a mí mismo. Si alguno de ustedes ha quebrantado la ley de Dios, vayan a Jesucristo, su abogado, el justo. Si nosotros quebrantamos la ley de Dios, ¿quién soy yo para hablar de pureza personal o creer que soy mejor que y que aquel es peor que? Puedo entender que esté más enfermo, puedo entender que no avanza en el camino de la sanidad de su espíritu. Puedo entender eso, pero de juzgar y de sentenciar, no. Podemos ver a las personas en su enfermedad, encerrados con una familia enferma y un estatus de él enfermo. Y podemos decir, ese hombre no tiene salvación en este momento. ¿Cuánto va a tardar para que en él llegue la palabra que lo conmueva y lo haga cambiar? No lo sabemos. Y si vaya a llegar o no vaya a llegar, porque puede morir en su locura. Entonces, podemos dar un perfil de las cosas y decir, ese hombre está mal mental, emocional y físicamente. Y entendemos su esclavitud y su atadura. Pero si no rompe con esos eslabones, si no hay en él una rendija de honradez, de honestidad, de aceptación en sí mismo, no va a poder cambiar. Y lo único que va a hacer vagos intentos.
para convencer a los demás de su buena voluntad de cambio, pero no va a cambiar. Porque la experiencia nos los muestra, pero también vemos dentro de la experiencia a personas que no aprobábamos sus formas de ser, de actuar o de pensar, y posteriormente cambiaron. Y al ver a tanta gente, unos que se quedan en la enfermedad, otros que cambian, podemos tener una visión crítica de las cosas, pero siempre cabe la recuperación, o sea, la posibilidad de cambio, pero no está en nosotros, ni tampoco está en Dios. La clave está en la persona, porque es un ser libre, por eso, que Dios puede ayudarle a abrir la puerta, sí, pero no le va a abrir la puerta, puede ayudarle en cuanto se esfuerce para abrir la puerta. Entonces Dios le ayudará. El primer impulso tiene que ser del hombre, porque ya Dios ha marcado un llamamiento. Vengan a mí los que están cargados y cansados, yo los haré descansar. Acércate a mí y yo me acercaré a ti. Hay una condición, acércate a mí. O sea, búscame, trata de comprender lo que tengo para ti. Búscame, pero búscame. No hacer como que vas a buscar, no, sino búscalo. Podemos oír muchas cosas, pero cuando agarramos las herramientas de la investigación y empezamos nosotros a analizar verso por verso, palabra por palabra, situación por situación, cuando empezamos a ver los temas escriturales desde una globalización de la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay una concordancia. Desde el Génesis hay una promesa, hasta el Apocalipsis el cumplimiento de la promesa. Y es un mismo tema en toda la escritura, con diferentes puertas, con diferentes temas dentro de un mismo proyecto. Pero regularmente el creyente le deja todo al que predica la palabra. Ah, no, es que eso es para el sacerdote, no es que eso es para el ministro, no es que... No, no es para el ministro, la palabra es para ti. Y tú tienes que investigar a ver si estas cosas son así o no, porque la responsabilidad cae sobre tu vida. Si tú practicas una mentira, es porque no estudias, porque no analizas o porque estás enamorado de una sociedad o tienes una falsa fidelidad. Ay, es que esta persona me ayudó mucho cuando yo estuve enfermo. Sí, que ayudó y fue bueno, pero eso no quiere decir que tengas que vivir errado como la de esa persona vive errada, equivocada. O sea, yo no tengo por qué seguir una persona porque me ayudó en algún momento de dificultad. No, mi fidelidad no es porque me ayuda. Mi fidelidad es por la verdad de Dios en la vida. Eso hace la diferencia.
Conocer el justo juicio de Dios. Un hombre malo puede tener un buen acto. El buen samaritano, ¿qué hizo? Primero llegó el sacerdote y le sacó la vuelta al hombre que habían asaltado ahí, que estaba desnudo, golpeado y tirado. Le sacó la vuelta. Luego pasó un levita, otro sacerdote, un levita, y le sacó la vuelta. Y el hombre que estaba tirado ahí era parte de la congregación de Israel. Pero un día no, dentro de ese día pasó un samaritano, a quien se le consideraba que era enemigo de la tribu de Israel. Y al ver al hombre ahí, le echó vino a sus heridas, lo ungió con aceite y se lo llevó a un hostal. Y estando en el hostal, llamó al médico para que lo viera y lo curara. Y él pagó por sus servicios. Y porque tenía que irse, le dijo, mira, al del hostal le dijo, mira, este hombre se va a quedar ahí hasta que se recupere. Todo lo que él necesite, ponlo a mi cuenta. Y cuando yo regrese, te lo voy a dar. Jesucristo les preguntó, ¿y quién fue el prójimo? El samaritano. Menospreciar a los demás por sus creencias, por sus formas de ser o actuar, no es el punto. El juicio de Dios es misericordia, es llamamiento. El juicio de Dios no es rechazar, sino ungir las heridas del enfermo, comprenderlo en su enfermedad, no lastimarnos porque debería de ser así, porque debería de actuar así, es que yo he hecho esto, aquello, lo otro. No, 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 yo no he hecho nada. Nada he hecho. Tiene que actuar como él tiene que actuar. Punto. Y no tiene ningún tipo de deber de fidelidad con la bondad que yo haga con cualquier persona. No. Si él quiere ser fiel a Dios y quiere buscar a Dios y quiere tener una relación con Dios, qué bueno, pero no por lo que yo hice. Íbamos a la congregación y dice, vamos a pasar por X personas y vamos en una pan. Pasamos a ese lugar. Vi a una mujer angustiada y a un hombre encobijado hasta la cabeza. Y dice la mujer, es que mi marido está enfermo y ya no sé qué hacer. A ver, dijeron, pues vamos a orar, dijeron, ¿no? Está bien, ustedes oren, permítame un momento. A ver, ¿cómo te sientes tú? ¿Tienes fiebre? Sí, mucha fiebre. ¿Tienes dolor? Sí. ¿Dónde te duele? La cabeza, el cuerpo. Ah, ok, muy bien.
pregunté, ¿tienes dinero para medicamentos? Y la señora dice, sí hay. Bueno, pues entonces vamos. Mientras ellos oran, nosotros vamos a la farmacia. Llegamos a la farmacia y le dije, quiero estos medicamentos, 3 medicamentos. Y ya le dieron los medicamentos, pagaron. Le dije, mira, de este medicamento te vas a tomar esto, así, así, así. ¿Ok? Con esto te vas a poner bien. Cuando eso pasó, al, a la semana siguiente, pasamos, pero ya no llegamos ahí. Se nos fuimos directos para allá, al templo. Y el hombre se acercó conmigo y me dijo, oiga, muchas gracias por lo que hizo por mí. Gracias a Dios, amigo, porque yo, la verdad, yo no vengo aquí. Cotidianamente yo no vengo aquí. ¿Y es usted médico? No. Tengo experiencia en la medicina porque yo también he sufrido. Por eso tengo experiencia. Pero no, yo no soy médico. Sí. Entonces, pero gracias. Sí. Entendía lo que tú estabas pasando, lo entendía, los síntomas y eso, y por eso es que te di lo que se te dio y qué bueno que saliste adelante. La oración es buena, sí, pero hay tiempos de actuar. Y hay tiempo para hincarse y para orar, pero hay tiempo de actuar. Moisés sacó al pueblo de Egipto, lo sacó. Cuando llegó allá al Mar Rojo, hizo que el pueblo, todo el pueblo, los 2 millones de personas que iban ahí, con todos los animales y los niños, todo lo que llevaban, hizo que el pueblo se hincara. Y Dios le reclamó y le dijo, Moisés, ¿qué estás haciendo? No es que vamos a pedir, no, 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 no. Levántense porque el enemigo viene allá detrás. Y lo que va a pasar aquí es una masacre, Moisés. Anda, toma tu bastón y toca ahí el mar. Y Moisés se levantó y tocó el mar con su bastón y el mar se abrió. Y así todo el pueblo pudo pasar. Hay tiempo para orar y hay tiempo para actuar. No puedo pasarme todo el día hincado y rogándole, 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 rogándole. No, pues Dios ya entiende, ya sabe su proyecto, su plan. Es tiempo para actuar, es tiempo para cambiar, es tiempo para ser diferente, es tiempo para perdonar, es tiempo para comprender, es tiempo para tener misericordia de otros, es tiempo para dejar de juzgar. ¿De qué sirve que estemos hincados orando y entregándonos ahí a la oración y sentirnos que somos limpios? Y en cuanto estás dentro del mismo templo, te enojas con otros, los criticas, los juzgas, o estás deseando la mujer de tu prójimo o al hombre de tu prójima. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve tener tanta hipocresía religiosa si no hay un cambio en el corazón?
Dios no se agrada de eso. Dios quiere que entendamos, tras las palabras del apóstol Pablo, que no juzguemos para que no seamos sentenciados. Comúnmente en los grupos se dice, mira, tú que señalas a una persona, acuérdate que hay tres dedos acusándote a ti. Entonces, en lo que tú juzgas serás juzgado. No eres perfecto para hacer un juicio sobre nadie. Entonces, el juicio es de Dios. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa el ministerio de la reconciliación? Reconciliar al hombre con Dios. Que el hombre tenga un encuentro personal con Dios. Que tenga una verdadera inspiración y una verdadera entrega. No porque hago una obra soy una buena persona. No, porque no lo hago porque soy una buena persona. Lo hago porque Dios ha tenido misericordia de mí y yo necesito tener misericordia de otro. Es por el amor que Dios me ha dado, no porque yo sea bueno. No. Da de gracia de lo que de gracia recibiste. ¿Qué recibí? Perdón y misericordia. Él fue lo que recibí. Consuelo, perdón, misericordia, fe, valor. Entonces, ¿qué tengo que dar yo? Esas cosas que Dios me dio. Y no para cobrarle a nadie nada, sino por agradecimiento a Dios. Porque estamos agradecidos con Dios por darnos de su sabiduría, fuerza, fortaleza, amor, esperanza. Porque cuando he estado fuertemente enfermo, Dios me ha dado la salida, me ha dado las palabras y me ha dado los medios para sanar. Entonces, ¿cómo no voy a estar agradecido? Tener una relación personal con Dios no es andar con Dios en la boca, es andar con el Dios de acción. ¿Qué caso tiene andar con el Dios en la boca? No tiene ningún caso eso. Pero si veo a alguien que verdaderamente necesita y reconozco su necesidad y yo puedo ayudar en su necesidad, con gusto le aporto, con alegría. Y no para sentirme mejor que nadie, sino por agradecimiento a Dios. Nunca voy a poder compensar el santo juicio de Dios sobre mi persona. Siempre voy a tener una deuda con Él, con Dios. Como siempre voy a tener una deuda con mi pasado, porque aunque Dios me ha perdonado, mi pasado, en mi pasado hice daños irreversibles para mí, que solamente pueden ser revertidos por ellos, por las personas, y no por mí. Así que yo no puedo arreglar la vida de nadie y tampoco voy a estar atado al sufrimiento por el daño que voy a hacerle a los hijos, a la madre, a los hermanos, a los amigos, o etcétera. No puedo estar atado
al sufrimiento porque Dios no me lo permite. Dios me dice, hey, 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 déjamelo a mí. Yo voy a pagar el precio por ti. Yo voy a arreglar ese mundo. Entonces, los errores que uno ha cometido, uno no puede au- infringirse culpa por mi culpa, mi culpa, por mi gran culpa. No, 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 no. Aprender a transformar nuestro mundo de culpabilidad en un mundo de responsabilidad es obrar en un cambio de misericordia para ti mismo y para el mundo que te rodea, para que la amargura y el engaño no gobiernen tu mente, sino que haya luz en tus palabras y en tus maneras de actuar, en tu forma de tratar a las personas que te rodean, con cariño, con comprensión. Las personas pueden valorarnos desde afuera y pensar en nosotros como quieran, pero nunca se han acercado para conocernos verdaderamente. Somos conocidos desde afuera, pero nunca han tenido una amistad con nosotros. Recuerdo una persona, el día en que empezó con sus necedades y eso, al día siguiente un vecino me dijo, qué mal agradecido es ese hombre, Víctor. Y eso, le digo, ¿por qué dices eso? Porque nosotros hemos visto cómo lo has tratado, cómo lo llevas al hospital, lo traes, lo llevas, etcétera. Y a pesar de todo, es un malagradecido. Ni modo. Es su condición. ¿Qué vamos a hacer? Nada. Pero el asunto es ese, pues. No estamos esperando reconocimiento de nadie. El reconocimiento ya nos lo dio Dios. El amor lo dio Dios. Aún lo que hoy puedo darte físicamente, espiritualmente, es porque Dios ya me lo dio. No es porque yo lo logré por mi propio esfuerzo, no, porque Dios me lo dio para compartir. Ser agradecidos dentro del juicio de Dios, como dice aquí en esta parte, ¿verdad? No juzgues para que no seas juzgado. Porque si tú haces las mismas cosas, ¿quién eres tú? Más adelante el apóstol Pablo nos explica que para poder enseñarle una lección a una persona, necesitamos primero haber vencido nosotros para enseñarle la lección a la persona. Así que hay personas que dentro de su situación enferma ven a otros más enfermos, como el borracho que le dice al otro borracho, a ti no te conviene beber, porque cada vez que bebes o estás en la cárcel o lastimas a otros.
o eso. No deberías de beber. Si el otro borracho es entendido y sabio, va a aceptar esas palabras. No le va a decir, ay, mira tú qué me vas a andar diciendo, pues si tú estás igual que yo o estás peor que yo. No. Si es sabio, va a decir, tienes razón. Tienes razón, gracias. ¿Por qué? Porque el borracho que está aconsejando al otro borracho está diciendo algo bueno. Es como decir, te quiero mucho. Yo no sé cómo tú puedas dejar de beber, ¿no? Pero sí deberías dejar de beber, porque tu comportamiento no es bueno. Y cuando ya un borracho juzga a otro borracho, quiere decir que ese borracho pues, está haciendo cosas muy malas, no está haciendo mucho bien. Un día una mujer, estando yo en un bar y ella tomándose una copa conmigo, me dijo, Víctor, este lugar no es para ti. Tú debes estar en otro lugar. Y yo le dije, oye, si lo sabe el dueño, te va a correr, ¿no? Estás corriendo a los clientes. No, es que es verdad. Tú eres diferente. Eres diferente. No debes estar aquí. Yo le entendí lo que ella estaba diciéndome. Le entendí. Cómo Dios se manifiesta a través de las personas para recordarnos que hay algo en nosotros, que las personas pueden distinguir una diferencia entre una persona común y una persona que ha buscado de Dios. Caray, no juzgues para que no seas juzgado. Deja todo el juicio a Dios. No sentencies a la gente. A veces nuestro dolor nos hace hablar. Nuestro dolor nos hace hablar porque queremos justicia. Pero si Dios en su justicia y en su santo juicio fuera justo con todos los seres humanos, ningún ser humano estaría de pie. Todos tendríamos que estar muertos. Por eso el injusto pide que se le haga justicia cuando es injusto. El ladrón acusa al otro ladrón. Sí, que lo metan en la cárcel. Sí, que se pudra en la cárcel. Oyes, pero ¿no te has visto en tu interior que las cosas que tú has hecho merecen que estés en la cárcel? Y si hasta hoy no estás en la cárcel, es, no es por tu inteligencia, ¿no? Es porque el enemigo te está usando, pero un día te va a desechar y te va a pisar y se va a burlar de ti. No es por tu inteligencia, por tu astucia. Hombres verdaderamente astutos
que durante mucho tiempo gobernaron en la maldad, cayeron. Con toda su inteligencia y con toda su injusticia, y aunque tenían apariencia de buenas personas, asistían a sus iglesias, tenían una familia unida, etcétera, pero todo el mundo sabía qué es lo que era. Entonces, la distorsión de la mente humana, la enfermedad del espíritu, nos hace ser jueces, verdugos, jurado y verdugo de nuestro propio hermano enfermo. No juzgues para que no seas juzgado. Deja el juicio a Dios, deja tu enojo en Dios, deja tu resentimiento en Dios, quítate el resentimiento y toma la misericordia, quítate el resentimiento y toma el perdón, actúa para perdonar, para tener misericordia. Tú, hombre, eres inexcusable, dice. No tienes excusa. El juicio perfecto de Dios es de lo que está hablando el apóstol Pablo. Justo juicio de Dios. De eso estamos hablando. De que permitamos que Dios haga justicia en nuestras vidas. Justificados pues por la fe. Que Dios haga justicia en nuestras vidas. Y no hacer justicia por nuestra propia boca o por nuestra propia mano. A veces nuestro dolor hace que nos quejemos. Sí, está bien, porque no se nos olvida una etapa de robo, de estafa y asesinato. No se nos olvida. Pero no podemos vivir con ese pensamiento. Por lo menos yo no debo de hacerlo. En robo y estafa y asesinato, traición, porque eso hizo que se perdiera una vida. Merezca o no merezca, se perdió una vida por las acciones de la maldad, del hombre y la mujer perversa, y el exceso de confianza de uno. Entonces, quisiéramos que las cosas cambiaran y fueran diferentes, pero yo no conozco los tiempos de Dios. Tengo que seguir humildemente atado a Dios y esperar en su presencia para que Él haga justicia cuando quiera hacerlo, como quiera hacerlo. Dejar las cosas bajo el justo mando de Dios. Y eso es lo que nos hace diferentes. Nuestra forma de pensar que va en contra de lo que comúnmente piensan las personas. Vayamos a los siguientes 3 versículos. Muy bien, dice así. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
justo es, estamos hablando en el mismo tema. Ignoras el santo juicio de Dios. Ignoras su benignidad, o sea, su bondad. Y no ignoras tú su estado permanente de Dios, su estado emocional permanente de Dios. Porque es Él quien dará el pago. Cuando llegue el tiempo para esa persona, o para las personas que sean, o para mí mismo. Por eso todo el juicio lo dejamos a Dios, porque yo no me puedo calificar a mí mismo. No puedo ser maestro y alumno de mí mismo y calificarme y ponerme la calificación que yo considero, ¿no? No, el maestro es Dios. Quien pone la prueba es Dios y quien califica es Dios, no el hombre, no el juicio del hombre. Por más pastores que sean, ¿acaso no hacen juicios entre ellos? Una cosa es una amonestación, pero no un juicio. Pablo nos enseña acerca de aquel hombre que estaba en la congregación de los corintios y que tenían por esposa a su madrastra. Y Pablo dice, oye, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué estamos mostrando a las personas con eso? Tienen entre ustedes un pecado que ni siquiera se ve en la gente común. Y sin embargo, ustedes lo toleran. Saquen a ese hombre de la congregación. Sáquenos. Y aunque yo no esté ahí, estoy en espíritu, estoy haciendo un juicio sobre eso. Sáquenlo. Porque yo ya los he condenado a Satanás. ¿Qué quiso decir con eso? Los he condenado. O sea, al sacarlos de la congregación, tendrán que aprender una lección de dolor, de apartamiento, de insatisfacción de la vida más fuerte. ¿Para qué? Para que recapaciten sobre el problema. Yo mismo estoy entristecido, pero lo que he hecho lo he hecho por bien de ustedes, para que no se contaminen con el pecado de otros. Los hemos puesto en la calle, porque cuando la sal pierde su sabor, solamente sirve para ser puesta en la calle y ser pisoteada por la gente. Pero después de un tiempo, en su segunda carta, el apóstol Pablo escribe, parece que estaba bien enterado de todas las cosas, y escribe el apóstol Pablo a pesar de estar lejos. Y dice, ese hombre que hemos sacado de la congregación ya ha pasado un tiempo y consideramos que ha recapitulado sobre su situación, ya ha meditado sobre eso y se ha arrepentido de eso. Vayan ustedes y consuélenlo y tráiganlo a la congregación, porque no vaya a ser que siendo nosotros instrumento de bien,
seamos instrumentos de Satanás. Qué tremenda las palabras del apóstol Pablo, ¿no? O sea, no hemos hecho un juicio ni una sentencia sobre él. Simplemente estamos haciendo un acto disciplinario dentro de la congregación. Pero tienen que regresarlo otra vez. El hombre se ha arrepentido. El hombre ya no está viviendo en ese problema. Regrésenlo a la congregación. Qué, qué maravilloso es la enseñanza de la palabra del Señor cuando hace diferencia sobre una acción disciplinaria y no un juicio de sentencia, porque es un acto disciplinario. Los del mundo, decía el apóstol Pablo, no, yo no tengo nada que ver con el mundo, con la sociedad que me rodea, pero con ustedes sí, porque ustedes me han sido dados para que yo los lleve a la reconciliación con Dios. Y ustedes son mi responsabilidad. El mundo no. Las palabras inspiradas del apóstol Pablo nos hablan de la sabiduría del juicio santo y justo de Dios para comprender cómo debemos de pensar, cómo debemos de actuar. Usa tu misericordia, usa el perdón, usa la comprensión. No te sientas ofendido por cualquier cosa. Aprende a tolerar. Aprende a actuar con bien, aunque te hayan hecho mal. Y ese es el trabajo, ¿verdad? De domesticar a este instinto que se quiere desbocar. Como alguien enojado dijo, no quiero desclavarme, porque no quiero regresar a lo que era. Crucificados juntamente con Cristo. Entonces, mis queridas amigas, compañeros, compañeras, Dios es amor. Y estamos aprendiendo a desarrollar la capacidad de juicio para aprender a tomar decisiones en nuestras vidas de amor, al estilo de Dios y no al estilo del mundo, de la sociedad que nos rodea. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejarlo, que tengan paz, amor, seguridad y gozo, y vamos a cerrar la grabación para que ustedes también puedan compartir con nosotros.